Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy vengo a hablar de Estados Unidos y más concretamente Donald Trump, ya que ha revelado que tiene un ambicioso proyecto que va a beneficiar a nuestro país, el Perú, y también a todos los países del continente americano, tanto a Colombia, a México, a Chile, etc. Ya que quiere hacer que todas las inversiones que están en Asia en este momento, ¿y por qué están en Asia? Pues en Asia han decidido apostar por el modelo de libre mercado, bajos impuestos, cero regulaciones, dejar que el mercado se encargue de la economía y no el Estado. Han quitado el Estado de en medio y por eso han crecido tanto. Quiere que toda esa inversión mediante incentivos económicos vengan a nuestros países y generen puestos de trabajo acá. Y me parece algo bastante interesante de comentar para ver cómo va a funcionar este plan y también comentar un escándalo en el que se han visto envuelto Donald Trump, ya que dice en la noticia que vamos a ver que tiene intenciones de suspender las elecciones presidenciales que se iban a dar este año en Estados Unidos ya, y está alegando por motivos de la pandemia que estamos viviendo y que no se podrían dar, etcétera. Y esto lo ha salido a criticar, por ejemplo, el demócrata Barack Obama. Ya vamos a ver todos estos problemas. Y antes de empezar, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios para que así tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria para así seguir mejorando el canal. Ya estamos cerca de comprar un nuevo micrófono para este canal y muchas gracias por todo el apoyo que me están dando en todos los videos que voy subiendo. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de esta noticia ya que me parece bastante interesante comentar. Y dice lo siguiente: la Casa Blanca prepara un plan para incentivar a empresas de Estados Unidos a que muden a América Latina sus fábricas en Asia. Lo anticipó Mauricio Kleber Carón, asesor de Donald Trump y candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Y como digo, ¿en qué consiste este proyecto? Pues Donald Trump quiere traer todas estas empresas estadounidenses, quiere traerlas a toda América y que inviertan acá mediante un plan de subsidios e inversión económica que va a hacer en cada uno de estos países. Y para detallar más este plan vamos a seguir leyendo la noticia. El gobierno de Donald Trump está preparando una iniciativa en la que utilizará incentivos financieros para alentar a las empresas estadounidenses que tienen sus instalaciones de producción en Asia para que las trasladen hacia los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Me parece que este proyecto es para toda América y me parece que debe ser algo bastante bueno. ¿Y por qué? Ahora, ¿cuál es el papel de los estados en todo esto? Básicamente el papel de los estados y de nuestros políticos es hacerse a un lado para que esta inversión llegue a plenitud, ya que si a los políticos se les prende las ideas que siempre son ideas estatistas, ideas malas. ¿Por qué son ideas malas? Porque todas las ideas de los políticos básicamente consisten en quitarle el poder a los ciudadanos mediante impuestos, mediante robos, mediante toda clase de aumento del gasto público, lo cual le dificulta la vida al ciudadano. Lo que tienen que hacer es quitarse del medio y dejar que la inversión llegue, dejar al sector privado tranquilos para que así nuestros países se liberalicen, ya que Estados Unidos y cualquier país en el mundo se ha hecho rico no por malas prácticas, se han hecho ricos por el libre mercado. Por eso Estados Unidos es un país rico, por eso Singapur es un país rico, por eso Suiza es un país rico. Ellos no fueron ricos toda la vida. Todos empezaron siendo pobres y utilizaron ciertas políticas liberales para hacerse ricos. Los países no nacieron ricos, porque hay muchas personas que dicen, no, pero esas políticas liberales no funcionarían acá. Error. Cualquier país que haya estado en la más absoluta decadencia y pobreza ha salido, por ejemplo, como Chile, que lo tenemos acá de vecino, o Singapur, que en los años 50 era un pueblo de pescadores muy pobres y que con políticas liberales logró ser ahorita una potencia económica. Es el primer país más libre de todo el mundo. Ahí tenemos la respuesta de por qué la libertad en economía, en política, en cosas sociales sirve para todos. Y las declaraciones son las siguientes de Kleber Carón. Estamos esencialmente creando una iniciativa de regreso a las Américas, aseguró Kleber Carón. Eso incluirá tanto atraer algunas instalaciones subcontratas a China de regreso a los Estados Unidos, así como instalar otras en América Latina y el Caribe en un intento de acercamiento comercial. No dio detalles sobre el alcance de los posibles incentivos, pero destacó el uso de un préstamo de $765 millones para alentar a Eastman
Kodak Co. y demás empresas de farmacéuticos. Estados Unidos y China firmaron un acuerdo comercial en enero, pero en los últimos meses han aumentado las tensiones por el manejo del brote por parte de Beijing, una ley de seguridad nacional que limita la autonomía de Hong Kong y otros asuntos. Entonces, como vemos, muchas empresas que estaban en Estados Unidos, que estaban en Hong Kong, por ejemplo, o en otros países asiáticos, y por ejemplo, recordemos lo que pasó en Hong Kong, que ya hicimos un video acá. En Hong Kong era un paraíso de la libertad, mejor dicho, y China aprobó una ley de seguridad. ¿Y qué implicaba esta ley de seguridad? Implicaba que las cortes de China podían sacar a personas de Hong Kong y podían procesarlas en China. ¿Y por qué esto es malo? Pues porque China es una dictadura en la cual no se respetan los derechos humanos. Así que tú seas un disidente, por ejemplo, estés en contra del gobierno chino. El gobierno chino te puede acusar de traición a la patria o de terrorismo, te trasladan a China y no importa qué tan buena persona seas o si has hecho o no has hecho un delito, simplemente desapareces. Así que todas esas empresas que estaban en Hong Kong probablemente regresen a Estados Unidos y vengan a toda América, y por lo cual este proyecto necesita apoyo de libertad, necesita libertad para que estas empresas puedan entrar y los países van a empezar a competir. Así que los países que tengan menos regulaciones, menos impuestos y más libertad económica se van a llevar la mayor cantidad de inversiones. Así que nuestro país, Perú, si quiere ser competitivo, debe bajar los impuestos, debe bajar las regulaciones y destruir leyes y sobre todo desregularizar el mercado laboral, que solamente trae pobreza y desempleo. Y ¿cuánto trabajo podría crearse en América Latina si avanza el plan de Estados Unidos para mudar fábricas desde Asia? Acá han hecho un análisis que me parece bastante interesante de comentar. Se refería a un plan que podría revolucionar el mercado de trabajo en muchos países latinoamericanos. En un momento en el cual, por ejemplo, nosotros estamos bastante mal económicamente, Perú va a caer menos 13, Argentina menos 10, Chile menos 8, estamos bastante mal. El proyecto podría generar inversiones que oscilan entre los 30.000 millones de dólares hasta los 50.000 millones en los países del continente americano. Además agregó que la infraestructura, la energía y el transporte podrían ser las primeras áreas potenciales del enfoque. En total emplean a 14.3 millones de personas, según el último informe de Oficinas de Análisis Económico del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Hay 35.000 grandes empresas, cada con un activo con 25 millones de dólares más o menos. Todos esos capitales y ese tipo de empresas que pueden venir solamente van a poder operar y vamos a atraer a la mayor cantidad de empresas si tenemos libertad económica. Y me parece interesante esto que estamos comentando, y también vamos a analizar más adelante por qué Estados Unidos se ha hecho grande, por qué Estados Unidos ha crecido tanto durante todo el siglo XX, el siglo XXI, que está rompiendo récords de empleo y demás. Todo eso se ha dado por libertad económica y lo vamos a ver en los rankings después. Pero por ahora, Trump plantea aplazar las elecciones presidenciales de noviembre sin tener competencia para hacerlo. En una serie de tweets, el presidente de Estados Unidos apunta que el voto por correo en tiempos de pandemia no es seguro. ¿Qué ha pasado? Pues Donald Trump está intentando aplazar las elecciones. ¿Y cuál es el alegato para intentar realizar esta opción? Pues básicamente está diciendo que el voto, como ustedes lo han podido ver, el voto que es de online no es seguro, ya que puede haber riesgo de fraude, es lo que él alega. Y me parece que esto podría desencadenar una guerra con los demócratas y sobre todo llevarse acusaciones, llevarlas contra los tribunales de Estados Unidos, etc. Todo esto me parece que va a decidir bastante el futuro de los impuestos. ¿Y por qué hablo de los impuestos? Pues con la llegada de Donald Trump, que es un ferviente amante de la libertad económica, no del todo, pero amante de la libertad económica, ha tenido bastantes rebajas de impuestos. Y cuando Estados Unidos baja impuestos, hace competencia fiscal, que es que un país baja impuestos y por lo tanto empresas que estaban en un país con altos impuestos se van a ese país. Eso se llama competencia fiscal. Al bajar Estados Unidos los impuestos, los demás países se ven obligados a bajar los impuestos, ya que esas empresas, para que no se vayan, necesitan darle buenas condiciones. Pasa lo contrario si suben impuestos. Si Estados Unidos sube impuestos, los demás países tienen margen para subir impuestos porque acorralan a las empresas. Por lo tanto, si estas elecciones se dan y la gana un demócrata, no recuerdo el candidato demócrata, si la gana él, va a subir impuestos porque tiene ideas del plan de Bernie Sanders, que se bajó de las elecciones. Si las gana el demócrata, probablemente
deje de haber esta competencia fiscal y pasemos un infierno fiscal, que es lo malo que hay. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado este jueves a través de su cuenta de Twitter la posibilidad de aplazar las elecciones presidenciales del 3 de noviembre hasta que las personas puedan votar de forma adecuada y segura, alegando sospechas infundadas de que el aumento del voto por correo debido a la pandemia provocará fraude electoral. Y me parece que se trata de la primera vez que el presidente plantea esta posibilidad, algo que los demócratas temían desde que empezó la crisis de la pandemia. Y como digo, todo esto no sabemos en qué va a quedar, pero si algo tenemos claro es que si gana un demócrata va a haber menos competencia fiscal y probablemente Estados Unidos se empieza a crecer menos, porque cualquier política socialista que implique que el Estado se mete en la economía causa daño, porque el Estado no puede planificar por una serie de argumentos que lo podemos ver en cualquier video, pero básicamente es por eso. ¿Y qué ha dicho nuestro demócrata favorito? Por supuesto, Obama. El potente discurso en el que exmandatario compara el gobierno de Trump con el de Estados Unidos de la segregación racial. Como vemos, siempre, pero siempre Barack Obama ha atacado a Donald Trump, le ha dicho de todo y básicamente se ha valido de argumentos racistas, que es un mal presidente, etc. Pero en materia económica, ojo, en materia económica a Donald Trump le pasa 1000 vueltas. Con Barack Obama Estados Unidos no estaba creciendo a tasas buenas, se había aumentado el paro, el Obamacare fue un desastre. Todas esas medidas en las cuales el Estado avanzaba sobre la libertad económica no funcionaron y gracias a Donald Trump se alcanzó el pleno empleo y Estados Unidos volvió a crecer. Eso sí, se endeudó, pero volvió a crecer. Y ahora vamos a entrar en el análisis de por qué Estados Unidos se ha vuelto un país rico. ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué creen? Acá tenemos, por ejemplo, el índice de libertad económica, que siempre me gusta citar, y vemos que Estados Unidos se encuentra en el puesto 17 de países más libres económicamente, ganándole incluso a Luxemburgo o a Finlandia. Esto explica básicamente el crecimiento de Estados Unidos que ha tenido durante varias décadas. Estados Unidos estaba entre los 10 primeros, solo que su estado ha ido creciendo y por lo tanto ha bajado impuestos. Pero sin embargo sigue estando en el puesto 17, que es un puesto enormemente bueno. Eso es gracias a la libertad económica que han tenido. Darle libertad a las empresas para contratar, para despedir, hacer que el empleado y empleador puedan alcanzar un salario que ellos pacten y las horas, todo eso, sin poner salarios mínimos muy altos, etcétera, todo eso da libertad y por eso Estados Unidos está en este puesto, porque tiene calidad regulatoria, tiene impuestos bajos, un estado no muy alto. Todo eso influye. Para que Perú sea un país como Estados Unidos o como cualquier país desarrollado, necesita libertad económica. Perú está en el puesto 51, entonces estamos lejísimos de ser un país libre o un país liberal. Estados Unidos es un país liberal y por lo tanto siguen teniendo este crecimiento. Y, por ejemplo, otro dato, este es el índice de respeto a la propiedad privada. Los países que más respetan la propiedad privada son los que más crecen cada año, ya que las empresas invierten en un país que protege sus empresas, sus inversiones. Nosotros, por ejemplo, estamos en el puesto 78, o sea, somos un desastre, en otras palabras. Estados Unidos está en el puesto 12, o sea, está por encima de Australia, Dinamarca, incluso Reino Unido. O sea, para proteger la propiedad privada se necesita bastante libertad económica. Y si tú proteges la propiedad privada, a la vez que tú la proteges, también generas libertad económica. La base del sistema de libre mercado se basa en la protección a la libertad privada, a la libertad en todo ámbito, y a la protección de la propiedad privada. Y también, por ejemplo, el Doing Business, que este ranking mide cuán libre es una empresa para invertir en un país. Por ejemplo, el puesto en el que está Estados Unidos, puesto 6. Este Doing Business dice que donde las empresas tienen más libertad y más facilidades para hacer negocios. Pues Estados Unidos está en el puesto 6. Es un gran puesto y como vemos que Estados Unidos se mantiene en los primeros puestos porque no avanzan sobre la economía. El Estado sigue sin intervenir y por lo tanto se siguen pudiendo hacer negocios. No es que los estadounidenses sean mejores, tengan mejor suelo, mejor clima, mejor país, no. Lo único que diferencia un país pobre de un país rico es el capital y para traer capital necesitas libertad económica. Por lo tanto, lo que
diferencia un país pobre y un país rico es el sistema económico. No importa no importa la raza, la cultura, el país, no importa. Importa el sistema económico. Por supuesto, Perú está en el puesto 76. Así ya nos explicamos por qué somos un país pobre al comparación de los países ricos. Y me gustaría ver este último ranking, que es el índice global de competitividad, que indica qué empresas son más competitivas a nivel global. Como ven, en el puesto 2, Estados Unidos tiene las mejores empresas con más competitividad. ¿Y por qué? Porque las empresas en Estados Unidos pueden crecer de manera desmesurada. ¿Y por qué? Porque no hay regulaciones, hay libertad económica y a eso debemos apuntar si es que queremos atraer toda esta inversión que está llegando y puede llegar a través de este plan que me parece que debemos apoyar, y todo plan es bienvenido. Y antes de irnos, el Perú está en el puesto 65. Como vemos, la diferencia es enorme y debemos evitar caer en este tipo de cosas y debemos dar más libertad. La clave es la libertad. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete y activa la campanita porque subo un video diario y así te lleguen todas las notificaciones. Y ahora sí, un saludo y hasta pronto.